continuar con el desarrollo del módulo 2. Este módulo lleva por título Situación actual, visión, misión, valores y código de ética. Como hemos visto en la sesión anterior, esto es un proceso que responde a un modelo secuencial del proceso estratégico. Entonces, nos vamos nuevamente a situar en este modelo secuencial del proceso estratégico y vamos a ubicarnos en la situación actual. Como hemos visto, el proceso estratégico requiere de, en primer lugar, saber cómo estamos en el presente, para de esa forma poder proyectarnos al futuro y plantear una situación futura esperada. Habíamos dicho en la clase anterior que las estrategias son estos medios, son estos caminos para alcanzar los objetivos de largo plazo, cuya sumatoria van a constituir la visión de la organización. Habíamos dicho también que este proceso estratégico es como un juego de suma cero, o de suma no cero, perdón, donde no necesariamente van a haber ganadores o perdedores, sino en este juego ambos pueden ganar. Por supuesto, algunos ganarán menos, otros ganarán un poco más. Y habíamos dicho que este juego se va a jugar en una cancha, como se juegan todos los juegos. Y esa cancha es la cancha del sector industrial o de la industria en donde se localiza la organización. Entonces, si una organización, por decir, estamos hablando de negocios exportadores, si estamos hablando de negocios exportadores, si estamos hablando de la industria del espárrago, pues se va a jugar en esa cancha de los exportadores de espárragos, o de la industria agroexportadora de uva, si es que fuera el caso de una empresa exportadora de uva. Entonces, esa es la cancha, o esa es la industria en donde se juega este partido. Y como en todo juego, van a haber jugadores claves. Por supuesto que los jugadores centrales serían nosotros, la organización, pero van a haber otros jugadores como pueden ser los clientes, van a estar ahí presentes los competidores, van a estar presentes nuestros proveedores. En este sector industrial o en esta cancha de juego, también vamos a ser influenciados por factores que nosotros no podemos controlar, que es lo que se le llama el entorno, ¿no es cierto? Es una influencia externa a la que está expuesto esta industria en la que nosotros estamos inmersos. Y entonces, digamos que ese es otro capítulo de este curso que se refiere justamente al análisis externo. Entonces, necesitamos hacer un análisis externo de la organización, un análisis que nos conduzca a evaluar factores políticos, factores económicos, factores sociales, tecnológicos, ecológicos. También dentro de esta misma evaluación
externa, vamos a tener que hacer un análisis de nuestros competidores. Vamos a hacer uso de las 5 fuerzas de Porter para poder encontrar estos factores claves del éxito. Con el análisis externo que hemos mencionado anteriormente, político, social, tecnológico y económico, nos va a permitir saber qué oportunidades y amenazas tenemos dentro de este sector industrial. También podemos, y digamos, el nivel externo no solamente se va a circunscribir a un análisis, digamos, de nuestra región, de nuestro país. Estamos en estos tiempos hablando de que una organización tiene que pensar en que el partido también se tiene que jugar no solamente a nivel nacional, a nivel local, sino nosotros también competimos a nivel internacional, pues estamos inmersos en un mundo global, en una economía globalizada. Entonces también es importante considerar este sector, sobre todo en esta industria de exportación o en estos negocios exportadores. Es fundamental también analizar qué oportunidades, qué amenazas podemos encontrar en las economías de otros países, o digamos cuáles son las relaciones que tiene nuestro país con otros países, o cuál es la política comercial que tiene nuestro país con sus vecinos o con otros países del globo terráqueo. Entonces, es importante analizar el factor externo, o los factores externos, o la influencia externa, que son factores que nosotros no podemos controlar. Al mismo tiempo, habíamos dicho también que necesitábamos hacer un análisis interno de la organización. Digamos que este va a ser el análisis más profundo que vamos a realizar a esta situación actual. En ese sentido, nos va a tocar trabajar el tema de análisis, cómo estamos en todos digamos, las áreas funcionales de la organización, cómo estamos en el tema administrativo, gerencial, cómo estamos en el tema de marketing, cómo estamos en el tema de operaciones, cómo estamos en finanzas, en tecnología, en investigación, en fin, en todas estas áreas funcionales que es la que tiene nuestra organización. Entonces, de este análisis interno y externo van a salir insumos que nos van a permitir, digamos, plantear estrategias. Habíamos dicho que del análisis externo nosotros obteníamos las oportunidades y amenazas. Por su parte, en este análisis interno nosotros vamos a encontrar nuestras fortalezas y debilidades. Vamos a juntar todos estos insumos y vamos a organizarlos dentro de unas matrices, digamos, ponerlas ahí frente a frente y mediante una serie de evaluaciones, a través de una serie de matrices, nosotros vamos a obtener nuestras estrategias que deberíamos implementar. Luego deberíamos, en base a eso, obtener qué objetivos de largo plazo vamos a conseguir. Ya habíamos dicho que los objetivos de largo plazo
son los que nos van a llevar a obtener la misión que lo vamos a desarrollar en esta clase, de qué estamos hablando. Entonces lo que he querido hacer es un poco un breve recuerdo de la sesión anterior para poder estar, digamos, tener un hilo conductor que nos permita seguir avanzando. Entonces, prosiguiendo con este breve repaso, ya tenemos, digamos, formulado el plan estratégico, ahora necesitamos implementarlo. Y para implementarlo necesitamos ponerlo en marcha y para eso necesitamos recursos para poder echar a andar estas estrategias. Necesitamos una estructura organizacional que dé soporte o lleve adelante, pero esta estructura organizacional tiene que estar en función de estas estrategias que hemos planteado. Tienen que adaptarse a estas estrategias que hemos obtenido. No es al revés. No es que las estrategias se van a adecuar a la organización ya establecida, sino la organización va a tener que adecuarse a estas nuevas estrategias o a estas estrategias si es que se han obtenido por primera vez. En todo caso, es probable que como resultado de estas estrategias van a suceder algunos cambios en la estructura organizacional. De repente se van a implementar nuevas áreas, de repente se van a reducir algunas, de repente se va a convocar a nuevo personal. Entonces tienen que plantear también las políticas, que un poco van a estar soportadas en nuestra misión, en nuestros valores, en nuestros códigos de ética, que es más adelante vamos a empezar a repasar o a detallar de qué es lo que a qué es lo que nos estamos refiriendo. De la misma forma, para la implementación necesitamos tener al personal preparado, al personal debidamente motivado para poder implementar estas estrategias. Y tenemos que también actuar con un sentido socialmente responsable para poder hacer que estas estrategias sean sostenibles, que perduren en el tiempo. Esto está relacionado también con un manejo sostenible del medio ambiente. Para conseguir los objetivos de largo plazo que previamente hemos señalado en la fase de formulación y planeamiento, vamos a requerir también ir pensando ahora sí, digamos ya, cómo vamos a ir consiguiendo estos objetivos de corto plazo, y para eso pues tenemos que ya plantearnos objetivos más a corto plazo. Digamos, esos objetivos, por cada objetivo de largo plazo vamos a tener que plantearnos algunos objetivos de corto plazo. Los objetivos de corto plazo deben conducir a ser realizable, a ser viable los objetivos de largo plazo. De manera que esto es pues el enfoque del proceso estratégico. Ya tenemos la formulación, ya tenemos la implementación y ahora ya la última fase sería el control. El control. En realidad el control tenemos que llevarlo a lo largo de todo el proceso, pero digamos con mucho más énfasis ya una vez que está implementado. Y para eso vamos a hacer uso de un tablero de control, del Balance Scorecard, que es una herramienta que nos permite evaluar indicadores. Entonces, de esta manera, pues nosotros ya podemos plantear dentro de este plan estratégico cuál es la situación futura que nos espera. Y esta situación futura tiene que estar, por supuesto, tener un enfoque competitivo. Digamos que ese es un
un poco una visión integral de este proceso estratégico que hemos hablado en detalle en la clase anterior, y como todo documento, al final, por supuesto, va a tener que tener unas conclusiones y algunas recomendaciones. Entonces estamos hablando acá de mucho análisis, también es un proceso de mucha intuición y de toma de decisiones. Estamos hablando de un proceso que implica no solamente la responsabilidad de una sola persona, sino esto es un trabajo colegiado, es un trabajo que implica la participación, el concurso de los principales líderes de la compañía y, por supuesto, necesita la participación del principal líder de la nación, del líder de la organización cuya participación es fundamental. Habíamos dicho y habíamos puesto énfasis en que este proceso estratégico se tiene que llevar a cabo con un liderazgo fuerte, con un liderazgo potente, con un liderazgo transformador, que es lo único que garantiza que un planeamiento estratégico, que un plan estratégico pueda ser llevado a cabo, pueda ser conducido a buen puerto. Entonces, en cada sesión vamos a ir haciendo un repaso de todo el modelo secuencial para que quede bien claro, y ahora sí me voy a centrar un poco a lo que es el tema de esta sesión. Estamos hablando en este caso, el capítulo 1 de este plan estratégico, que, como hemos dicho, es un documento al final de cuentas, es la situación actual. Entonces, ¿qué cosa es la situación actual? La situación actual, digamos que es la foto del momento actual de la organización. Vendría a ser un pantallazo del momento en el que se encuentra la organización. Entonces, simplemente es una vista rápida, resumida, porque digamos que el detalle ya con más profundidad seguramente va a ser llevado a cabo en el siguiente capítulo, que corresponde al análisis interno. Entonces, en este momento nosotros tenemos que escribir, tenemos que ponernos de acuerdo en qué momento, realistamente, en qué momento nos encontramos, en qué situación estamos, para de esa manera poder pretender encontrar una situación deseada. Por supuesto que siempre va a ser para mejorar. Entonces, si nosotros en este momento somos una empresa que de repente solamente vende sus productos a nivel nacional, es muy probable que de pronto, de acá a unos años, queramos conquistar otros mercados internacionales. Entonces, uno de nuestros objetivos o nuestra visión podría ser lograr que nuestra empresa pueda ser, si es que somos líderes ya a nivel nacional, podamos ser líderes a nivel latinoamericano, por decir. Entonces, es una de las posibilidades en la que pueda plantearse esta visión de futuro. Pero para eso tenemos que saber quiénes somos. Si no somos los primeros, pues el primer paso será pues ir avanzando. Si todavía estamos un poco rezagados, entonces de repente estamos a media tabla, nuestro objetivo será pues más bien consolidar un liderazgo nacional, ¿no? Entonces va a depender mucho de la situación en la que nos encontremos. Entonces, en esta parte del documento, como le he dicho, al final de cuentas, esto es un documento, este plan estratégico, nosotros escribiremos de manera realista y de manera un poco resumida
cuál es la situación de la empresa, qué participación en el mercado tiene, cuál es el volumen de ventas que tiene, con qué nivel de tecnología está trabajando, cuáles son sus principales clientes, quiénes son sus principales proveedores, cómo está el clima laboral, cuántos trabajadores tiene la empresa, cuál es su nivel de rentabilidad, cómo nos está yendo con nuestras estrategias de marketing. En fin, esa evaluación, digamos, un poco resumida, estaríamos hablando pues, de unas 5 páginas, de pronto, no sé, podría ser 8 páginas, pero es un resumen de la situación actual de nuestra organización, para desde esa perspectiva poder plantear ya en el siguiente tema cuál es la visión. Por supuesto que esto siempre se va a poder ir retroalimentando y de repente en el transcurso del proceso estratégico podemos hacer algunas modificaciones, pero como punto de partida es importante que nosotros conozcamos en este primer momento, en el arranque, cuál sería nuestra situación actual. Por supuesto, esto se va a detallar a profundidad cuando ya hagamos el análisis interno, pero ya desde el saque, digamos, necesitamos conocer en dónde estamos. En dónde estamos para, según eso, poder pretender cuáles serían los siguientes pasos que debemos dar para ser más competitivos, para poder agregar más valor, que es lo que finalmente nosotros esperamos como toda organización. Insisto que esto es pues un momento en el que nosotros debemos simplemente dar un pantallazo, una foto inicial a la situación en la que se encuentra la empresa. Es importante resaltar que para el desarrollo de este curso, digamos con un sentido práctico, yo voy a elaborar a manera de ejemplo un plan estratégico real, digamos, y voy a ir explicando paso a paso la elaboración de este plan estratégico. En este caso he escogido un plan estratégico que es de mi autoría, que es el plan estratégico de la industria de la panela en Piura, que es un documento de una investigación académica. Y en ese sentido voy a trabajar como ejemplo, como modelo, con ese plan estratégico, y en el transcurso del curso, en el desarrollo del curso, iré formulando este documento que por supuesto ya digamos ha sido preparado previamente, pero voy a indicar cuáles son los pasos en los que se ha seguido para poder arribar a las estrategias y a las conclusiones finales de este plan estratégico. Entonces vamos a tratar en este curso ya en forma práctica, aparte de los conceptos teóricos que yo voy a ir dándoles, el plan estratégico de la industria de la panela en el caso es en el departamento de Piura. Como les dije, un plan estratégico se puede hacer de una organización, se puede hacer de una industria en general, en este caso lo estamos haciendo a nivel de una industria, puede ser un plan estratégico de una región, de una municipalidad, en fin, de un sector. Y entonces en el documento empezaremos hablando de cuál es la situación inicial, ¿no? Entonces ustedes van a ver ahí un ejemplo cómo empezamos, básicamente es en qué momento nos encontramos, cuál es la situación de la industria de la panela en Piura, y es básicamente eso lo que ustedes van a tener que escribir. Ahí tienen el ejemplo, ustedes lo van a poder leer en las diapositivas, e inclusive el documento completo lo voy a
lo voy a colgar para que esté a su disposición. Es un documento público además. Ok, con esto estaríamos cerrando esta primera parte que hemos denominado, digamos, conceptos y ejemplos, pero referidos, centrados a la situación actual y con un repaso previo de este modelo secuencial.